coronaria está tomando un papel cada vez más importante en la parte médica porque cada vez más pacientes llegan a tener morbilidad y mortalidad relacionada con esta enfermedad. Se considera inclusive que estamos atravesando una epidemia, ¿no? O sea, si uno revisa la causa de mortalidad en los países desarrollados, la causa cardiovascular está en número 1, ¿no? En promedio sigue siendo infecciosas, pero ya dentro de muy poco tiempo creemos que la parte cardiovascular va a tomar el primer lugar. Por lo tanto, es fundamental que entendamos cuál es el proceso de desarrollo de esta enfermedad, su fisiopatología, su manifestación clínica, el diagnóstico y cómo tratar. Vamos a revisar ahora no solamente la parte de cardiopatía crónica, isquémica crónica, sino también la aguda. O sea, vamos a hacer todo para que ya podamos tener todas las bases que nos corresponden el día de hoy desarrollar. Entonces vamos a hacer la enfermedad coronaria como cardiopatía isquémica. Con esto no más avanzo, ¿no? Sí. Ya. Miren, el primer concepto importante es que la enfermedad cardiovascular, ¿no? La enfermedad coronaria es parte de una enfermedad más grande, de un proceso más grande, es un proceso que se llama proceso aterosclerosis, proceso aterosclerótico. Entonces, debemos considerar esto como la punta del iceberg, nada más. Es una enfermedad renal sistémica. Este es un estudio realizado en un hogar de ancianos, donde se ha tomado, digamos, el diagnóstico de enfermedad coronaria en un grupo de estos casi 1.900 pacientes, y se vio que el 21% de ellos lo tenían, pero lo interesante es que cuando comenzaron a revisar la presencia de enfermedad aterosclerótica en otros sistemas, por ejemplo, en el sistema vascular cerebral o en la parte arterial periférica, encontraron que ya había también compromiso de estos sistemas arteriales en un 9% en la parte cerebral vascular, en un 8% en la enfermedad arterial periférica, y vean que incluso algunos de los pacientes tenían combinación de los territorios afectados hasta en un 5%, o sea que tenían a la vez enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral y enfermedad arterial periférica. Por lo tanto, el concepto es que cuando hablamos de enfermedad coronaria, no hablamos solamente de un proceso en el cual esta arteria está afectada, sino de un proceso en el cual todas las arterias de nuestro cuerpo están siendo sometidas a ese proceso aterosclerótico. El siguiente, y este proceso aterosclerótico empieza a edades muy tempranas de la vida. Se considera inclusive que hay evidencia de enfermedad aterosclerótica aún en fetos, aún en no nacidos, ¿ya? Eso, por ejemplo, en algunas personas que son portadoras de genes, por ejemplo, en las cuales hay lipidemia familiar, sus hijos pueden nacer con evidencia de enfermedad aterosclerótica. Bien, hay factores de riesgo en la fisiopatología, hay factores de riesgo que van a contribuir al desarrollo de este proceso. Esto daña el endotelio. Estos factores de riesgo, lipidemia, diabetes, hipertensión, el hábito de fumar, adelante, dañan el endotelio. Y esta disfunción endotelial genera un estado en el cual el endotelio deja de tener un rol protector. ¿Ya? El rol protector del endotelio es evitar que el proceso aterosclerótico se dé. ¿Y cómo se evita eso? Teniendo, por ejemplo, que un endotelio sano, ¿no?, tiene factores que evitan inflamación. Un endotelio sano tiene factores que evitan agregación de plaquetas. Un endotelio sano no se deja atravesar por moléculas de lipoproteínas al espacio subendotelial. O sea, varias cosas que un endotelio sano tiene se pierden cuando por los factores de riesgo el endotelio entra en disfunción. Es decir, de lo que era un endotelio, que era una barrera que protegía el ingreso de las moléculas de lipoproteína, se hace un endotelio permeable. Las moléculas comienzan a atravesar, las lipoproteínas comienzan a atravesar. De lo que era un proceso en el cual era, digamos, antiinflamatoria, ahora es proinflamatoria. Las moléculas inclusive que están aquí, digamos, las células, perdón, que estaban aquí como componentes musculares únicamente, las células de la capa media, pueden cambiar inclusive hasta su fenotipo. Y en vez de ser células contráctiles, pueden hacerse células secretorias. ¿Secretorias de qué? De materiales que forman la cápsula fibrosa, o sea, que contribuyen al proceso aterosclerótico. Es decir, toda la capa de la arteria puede estar comprometida. El endotelio, la capa media, inclusive hasta la adventicia. ¿Esto lleva a qué? A un proceso de aterosclerosis, ¿no? Y el proceso aterosclerótico al final
se puede complicar. ¿Cuándo se complica? Cuando esta placa que se formó se rompe, ¿no? Se fisura, se ulcera y expone el material endotelial a los componentes coagulantes de la sangre, circulantes, ¿no? Y se forma el trombo, la trombosis. Y ese trombo, si se desarrolla suficientemente, puede ocluir toda la luz del vaso. ¿Llevando a qué? Llevando a la presencia de la cardiopatía isquémica, que es lo que vamos a tratar en esta clase. Y, evidentemente, a la morbilidad y mortalidad del paciente. Recordemos un poquito la anatomía de las arterias. Tienen tres capas histológicas. Tienen la capa íntima, la capa media, la capa adventicia. Y la capa íntima está recubierta por un epitelio plano, el endotelio, que en realidad viene a ser el órgano más importante de nuestro cuerpo, ¿no? Se considera actualmente que el endotelio es un órgano. Tiene capacidad de estimular, de afectar a otros órganos y a sí mismo, ¿no? Tiene función mototrina, paratrina. Entonces, lo recubre todos los vasos, absolutamente todos, hasta los capilares están recubiertos por el endotelio, ¿no? Están en todas partes. Luego hay una lámina elástica interna que separa la íntima de la media. La capa media, recordemos, en una arteria está conformada por células contráctiles, células musculares lisas, y la lámina elástica interna que separa esta capa de la adventicia. En la línea de tiempo de este proceso, hemos dicho que esto empieza en edades muy tempranas de la vida, ¿no? En edades muy tempranas de la vida. Se ha descubierto este proceso, por ejemplo, en las guerras, cuando hay guerras, mueren gente joven, ¿no? Muere gente joven. Y esa gente joven es llevada a necropsias. En esas necropsias de gente de 20 años, 19 años, 18 años, ya se encuentra esto. ¿Ok? Entonces, a edades muy tempranas empieza. ¿Y cómo empieza? Empieza con la formación de lo que se llaman las células escumosas. ¿Ya? Sperm cells. Las células escumosas, ¿qué cosa es? Es el proceso en el cual ya se está generando la inflamación de la capa subendotelial. Han atravesado moléculas de lipoproteínas de baja densidad, los células inflamatorias residentes, ¿no? Los macrófagos las fagocitan, pero no las pueden licuar y quedan como que dentro del citoplasma de esas células quedan como pequeñas vacuolas grasas. Al microscopio, eso parece como el relleno de los cojines, la espuma del cojín, ¿no? Y por eso le recibieron ese nombre, ¿no? Células espumosas. Confluyen estas células espumosas y forman lo que se llama la estría grasa, fatty stream, estría grasa, ¿no? El siguiente paso, célula espumosa primero, estría grasa. Luego viene la lesión intermedia, en la cual ya se comienza a dar el proceso inflamatorio que explicaba, ¿no? En la cual ya se reclutan más células inflamatorias, los macrófagos residentes no pueden solucionar el problema, generan material de adhesión, llevan a más células inflamatorias, y esto ya lleva a ¿qué? A que las células musculares lisas, que están en la capa media, las células contráctiles, migren al espacio endotelial y produzcan cambios en su fenotipo. Fenotipos de Letón, de proteoglicano, etcétera, que comienza a formar una cápsula, ¿no? Una cápsula fibrosa posteriormente. Esa cápsula recubre la zona de la confluencia de grasas, ¿no? La capa de aquí, la capa de grasa, y al final se puede romper el endotelio, ¿no? y trombosar. Como ven, primera década de la vida, ¿no? Tercera década de la vida, cuarta década de la vida. Entonces, va progresando, ¿no? Va progresando. ¿Cuál es el problema? El problema es que este proceso que ven aquí tan bonito, en la vida real no es tan así. En la vida real, este proceso puede en cualquier momento complicarse con un proceso de trombo, inclusive en estas etapas. Simplemente ¿por qué? Porque aquí no solamente hay que considerar el efecto que es exponer el material endotelial, ¿no? A la sangre por producción de coágulo, sino que la propia sangre, si tiene ciertas condiciones, puede tener factores procoagulantes, ¿no? Que a nivel de la placa generen el trombo en etapas más iniciales. Y no es raro ver ahora que gente joven, cosa que yo no veía antes cuando empecé la cardiología, se infarta. Gente de 30 años, gente de 40 años se está infartando, y creemos que es porque estos procesos se dan ya no tanto por la evolución que ven aquí, ¿no? La historia natural del proceso esclerótico, sino porque hay otros factores que influyen sobre el endotelio, sobre la propia sangre, sobre el vaso. Por ejemplo, ahora se usan muchas drogas, ¿no? Cosas que
antes eran más raras. Usaban drogas, pero no tanto como ahora. En cualquier reunión les ofrecen a ustedes cosas, les ofrecen drogas, y estas drogas pueden causar vasoconstricción. Y la vasoconstricción puede generar infarto, sin necesidad de hacer la ruptura de la placa. ¿Ya? Se puede complicar la vida, muchachos. Entonces recordemos cómo es el proceso. Las lipoproteínas están acá, miren, LDL. Estas lipoproteínas están aquí. Cuando el endotelio está disfuncional, cuando está bien el endotelio no pasa nada. La lipoproteína circula, la sangre circula, todo va bien. Pero si el endotelio se enferma, ¿qué va a pasar? La lipoproteína lo atraviesa. Cuando lo atraviesa, genera una respuesta, evidentemente una reacción de las células de defensa. Están aquí. Acá está el macrófago residente. ¿Qué hace el macrófago residente? Trata de fagocitar estas lipoproteínas y destruirlas. Pero, como les expliqué, no lo consigue hacer. Quedan ahí como las famosas células escumosas, ¿no? Las células que tienen grasita ahí en su citoplasma. Estas células que están aquí y que no han podido solucionar el problema, llaman a los refuerzos, o sea, llaman a más células inflamatorias. Y se produce la expresión en el endotelio de lo que se llaman las moléculas de adhesión. Moléculas de adhesión. Estas moléculas de adhesión, los monocitos que están circulando, las células que están circulando, los monocitos, los pegan aquí y los introducen. Y los meten ahí para que sigan peleando. ¿Sí? Aumenta la respuesta inflamatoria. O sea, este proceso lleva pues, a un permanente inflamación de esta zona. Eso genera que la capa media, que las células musculares lisas contráctiles, también entren a la batalla. ¿Y qué pasa? La célula muscular lisa que está aquí en la capa media atraviesa la lámina elástica, ¿no? Y cuando atraviesa la lámina elástica, esta célula que era muscular se transforma en una célula secretoria, cambia su fenotipo. De lo que era puramente regulación de tono, se transforma en una célula que va a producir material que va a perpetuar la inflamación y que va a generar la capa fibrosa de la placa. Esta es una fotografía tomada justamente de una persona joven que falleció en la guerra de Vietnam. Un soldado de aproximadamente 20 años. Y se puede ver donde está aquí, en este disco, una zona de la arteria sana, digamos, ¿no? Capa denticia, capa media y su endotelio. Pero vean aquí, en esta zona donde está la flechita. Aquí se nota que el endotelio está engrosado, está infiltrado por células, ¿no? Grasas, células espumosas. Ya se está formando, ¿no? En esta zona el proceso de la aterosclerosis. Este proceso puede progresar y de lo que eran solamente células espumosas confluyen más y se forma la estría grasa, fatty streak. La estría grasa se presenta pues en este proceso de aumento de la aterosclerosis, ¿no? La estría grasa. Y finalmente se produce ya el estadio en el cual se forma la cápsula fibrosa. FC, cápsula fibrosa. ¿Cuál es el problema? Vean la letra E, que está encima de la FC. ¿Qué es la letra E? Es el endotelio. Entonces es como un rompemuelles. Dentro de la luz del vaso, esta cápsula fibrosa va creciendo. ¿Y qué hace? El endotelio se va estirando, se va estirando, se va estirando. Y en las zonas que están, sobre todo, en las zonas donde hay más estrés, lo que llamamos estrés de flujo, shear stress, que sería lo que se llama hombro de la placa, en inglés es plate shoulder, hombro de la placa. En esa zona, la sangre que pasa, la está circulando en este pasiograma que veo acá, esta es la luz del vaso, la sangre golpea permanentemente en cada latido este hombro de la placa y va fisurando, va como la gota que cae en el cántaro, la gota de agua que cae en el cántaro, va hasta que lo rompe. Y una vez que lo rompe, acá se forma el trombo cruzado. Es la zona donde generalmente se generan los infartos. Acá tenemos el LC. ¿Qué cosa es el LC? Es el core de lípidos, el corazón de lípidos. Están las grasas, están el colesterol, los triglicéridos, los ésteres de colesterol están ahí. ¿Ya? Y la capa media muscular y la capa alimenticia. Ahora, cuando una placa tiene mayor posibilidad de complicarse, cuando una placa puede complicarse con mayor probabilidad, cuando la placa tiene ciertas condiciones. ¿Ya? Hay ciertas condiciones que hacen que la placa sea más probable que se complique.
¿Cuáles son? Son las lesiones que le llaman lesiones de alto riesgo o lesiones agudas, ¿no? Miren, lo primero que tienen que ver es este LC. Si este LC es grande, hay más probabilidades que esa placa se complique. Si el centro o corde líquido es más pequeñito, es una lesión más crónica. Lo más probable es que no se te va a complicar. Segunda condición, en FC. Mientras más gruesa la cápsula fibrosa, menos posibilidad que la cápsula se les complique. Mientras más delgada, más posibilidades. Y luego tienen que ver las referencias de los inflamatorios. A más inflamación, más posibilidad de complicación. ¿Ya? Entonces, las condiciones que separan una placa inestable de una placa estable son las que les acabo de referir. Corte lípido, grande en una, pequeña en la otra. ¿No? Células inflamatorias, muchísimas en una, pocas en la otra. Y el grosor de la cápsula fibrosa, ¿no? Si la cápsula fibrosa es muy gruesita, lo más probable es que sea una lesión crónica estable. Acá tenemos ejemplos histológicos de lo que les estoy mostrando en la diapositiva anterior. Vean, acá tenemos una arteria coronaria cortada a transversal. ¿Y qué notamos? Notamos en la arteria la presencia del coágulo. Esto que ven en color oscuro es el coágulo dentro de la luz del vaso. Pero ustedes me dirán, ¿este paciente falleció o no? Sí, falleció evidentemente, porque está su pieza histológica ahí. Pero no fluye totalmente. Aquí había lo suficiente como para que la sangre pasara. Lo que sucede es que después de un infarto hay mecanismos por los cuales el mismo cuerpo lista el coágulo. Si ustedes hacen una necropsia post-mortem, pueden encontrar que la luz del vaso no está tan ocurrida. Seguramente si se hubieran tomado exámenes de imágenes en el momento del infarto, seguramente este trombo que ven aquí era un trombo totalmente grosor. Este es el proceso ya de comunicación de la placa. Esta es la placa. Ahí está su corde de lípidos, etcétera, que ya hemos conversado. La cápsula fibrosa se ha roto y ahí vemos el trombo formado, ¿no? Dentro de la luz del vaso. Este es el mismo corte, pero en el sentido longitudinal, no transversal, para que noten la presencia de la estría grasa. Estas son las estrías famosas de estrías grasas, fatty streaks. Se ven como de un color amarillo, color nacaradito, en la luz propia del vaso abierto. Y vean que aquí está el trombo oclusor. Acá se formó el coágulo. Ahí se formó el coágulo que llevó al paciente a la muerte, ¿no? Vean que aquí hay un orificio. Entonces, si ven acá el pequeño orificio, ¿eso qué les indica? Que la arteria, ahí en ese nivel, se está bifurcando, o sea, está dando una rama. Y es muy común que las lesiones que generan estos procesos de obstrucción aguda, se den en las zonas de bifurcación. Donde se bifurca el vaso, ahí van a ver el forma de coágulo. Antiguamente solamente disponíamos de técnicas de imagen directa. O sea, teníamos que inyectar un contraste para evidenciar la lesión. Esta es una cinecoronariografía en la cual hemos inyectado un contraste radiológico en la arteria, en el tronco de la arteria coronaria, el cual ha ido pues, hacia la parte distal y notamos aquí, en esta zona, una zona de estrechez, ¿no? O sea, el diámetro del vaso evidentemente se ha reducido aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay una placa. Pero ¿qué más notamos? Notamos también que la intensidad del contraste no es el mismo aquí que aquí. Aquí notamos que hay un color no blanco, sino, digamos, como una mezcla de grises aquí, en esta zona, lo que indica que aquí hay un coágulo, hay un trombo, ¿ya? Hay un trombo. Evidentemente, no tan organizado porque más distal a la zona de la lesión, el contraste pasa, el contraste llega a avanzar. O sea, no se ha ocurrido totalmente el flujo de la sangre, pero sí hay un trombo aquí, ¿no? Y hay una placa. Entonces, esto, si progresa evidentemente en algún momento, se realiza este trombo, va a ocluir totalmente el paso de la sangre y ahí sí se produce el infarto. ¿Ya? La función entonces endotelial cobra un rol fundamental, ¿no? Un rol fundamental para evitar este proceso. ¿Ya?
Entonces, hay materiales, por ejemplo, que van a favor de la vasoconstricción, ¿no? Por ejemplo, el incremento del promoxano, el incremento de las serotoninas producidas por las plaquetas, la endotelina, todos son factores que favorecen la vasoconstricción. Y esto va de la mano con factores que más bien tratan de vasodilatar, ¿no? O sea, van en equilibrio. Las prostaglandinas, el ácido nítrico, todos esos son, digamos, equilibrios que deben mantenerse entre los vasoconstrictores y los vasodilatadores. Cuando predomina la vasoconstricción, evidentemente tenemos problemas, que se van a producir, por ejemplo, alteraciones por hipercontractilidad, ¿no? Como les decía, no solamente el infarto puede producirse por el trombo, sino también por problemas de exceso de vasoconstricción. Y el proceso de desarrollo de estas placas, de este desarrollo aterosclerótico, como les decía, en el tiempo tiene esta evolución, pero más que esta evolución en realidad hay un reacomodo. ¿Cómo así? Cuando se daña la arteria, cuando se va produciendo este proceso aterosclerótico, la arteria tiende a dilatarse. ¿Para qué? Para tratar de mantener la luz del vaso. O sea, si hay un proceso que cierra la luz, entonces el proceso es que en respuesta, ¿no?, la arteria trata de aumentar su diámetro, se dilata un poquito. Eso se llama remodelación de la arteria. Remodelación de la arteria. Aquí vamos a ver. La remodelación de la arteria. Entonces, este es un vaso normal, este es un vaso con enfermedad coronaria, pero vean que el diámetro total del vaso es un poco más grande que el vaso normal. Como que trata de compensar, como que trata de evitar que se disminuya el flujo. El flujo coronario va por aquí, por la luz del vaso. Entonces se produce esta lesión, ¿no es cierto? Como que se compromete la luz, pero si se dilata la arteria global, como que en algo se mantiene el flujo. Esa es la idea. Pero conforme pasa el tiempo, ya la expansión de la lesión ya no puede ser compensada con más dilatación de la arteria y se reduce de manera efectiva la luz del vaso. Por lo tanto, se reduce el flujo, ¿ya? Entonces, cuando la luz del vaso ya se ve comprometida, se produce ya la isquemia, ¿no? La isquemia de la pared muscular irrigada por ese vaso. Tradicionalmente, nosotros nos guiábamos por la severidad de la obstrucción. O sea, cuanto más severa la obstrucción, más problema coronario había. Vean aquí, acá tenemos una placa en una arteria coronaria que mide de diámetro 4 milímetros. 4 milímetros de diámetro. Y la zona de la lesión, la zona de la placa, mide 1 milímetro. Entonces, te queda más o menos te quedan 3 milímetros libres, ¿no es cierto? 3 milímetros libres. Sobre 4 milímetros de diámetro total, la obstrucción de 1 milímetro te genera una luz de 3. Y en teoría tú dirías que este paciente, cuando lo vemos en la geografía, ¿no es cierto?, tiene un porcentaje de obstrucción, porcentaje de lesión menor que este. Este tiene un diámetro de vaso de 3 con una lesión de 0.5. Entonces, en nuestra mente, ¿quién estaría más enfermo? En nuestra mente estaría más enfermo aquel que tiene el porcentaje de estenosis mayor, el que tiene más estrechez. En el primer ejemplo tienes un diámetro de estenosis del 25%, ¿no? 1 sobre 4, 25%, mientras que aquí tienes 17%, ¿no? 0.5 sobre 3. Entonces, en teoría, ¿quién está peor? En teoría está peor el de acá, que tiene un porcentaje de estenosis mayor. Pero, si nos fijamos en la pared del vaso, ¿no?, en la pared del vaso, en este caso, la lesión es muy puntual. Está ubicada en esta parte, pero el resto de la pared está respetada, ¿no? Pero en este de acá, la pared de la arteria, ¿no?, está comprometida. Entonces, en este paciente, más probablemente, a pesar de que la severidad de la estenosis aparentemente es menor, es más probable que se presente el problema agudo, a pesar que el porcentaje de estenosis aparentemente es menor, ¿ya? Por lo tanto, la técnica que solamente permite ver la luz del vaso, la técnica de imagen, que solamente te dice la luz del vaso y el porcentaje de obstrucción, tiene que ser complementada
con técnicas que te permitan establecer qué tan probable es que esa lesión se te complique. Y esto se ve aquí, miren. Este es el porcentaje de infartos agudos de miocardio relacionados a la severidad de la estenosis. ¿Ya? Entonces, miren, la mayoría de los infartos agudos de miocardio se presentan en las estenosis menos severas. ¿Ok? La mayoría de los infartos de miocardio se presentan en la estenosis menos severa, o sea, de porcentaje menor. Acá, por ejemplo, dice el porcentaje de la estenosis menor al 50% y vean el porcentaje de pacientes, ¿no? Que es la columna más alta. Entre el 50 y 70, también ahí tiene un porcentaje y el mayor del 70%. Significa que debemos preocuparnos de la característica de la placa más que del porcentaje de la estenosis. Tenemos que preocuparnos si la placa es inestable para decidir qué paciente tiene mayor riesgo de infartar. Ahora, no quiere decir que si tengo una placa de más del 70% no le debemos hacer caso, no es así. De hecho, un paciente con una placa de 70 o 80% seguramente tiene una angina a cualquier esfuerzo. No, no es así. Lo que les quiero decir nada más es que el concepto que yo tenía antes, por ejemplo, si había una lesión de 20% en la cinecoronariografía, lo tomaban como una basurita, ya no es así. No, no es una basurita, es una lesión que puede infartar. Entonces, hay que hacer mucho énfasis que la arteriosclerosis es una enfermedad sistémica. Lo que está pasando en la coronaria está pasando también en los vasos cerebrales, está pasando en la carótida, está pasando en las piernas, una enfermedad sistémica. Por lo tanto, el tratamiento, si la enfermedad es sistémica, el tratamiento debe ser sistémico. Debemos manejar los factores de riesgo, debemos manejar las enfermedades subyacentes y tenemos que buscar cómo estabilizar las placas, caracterizar muy claramente las lesiones de riesgo, ¿no? Tempranamente las lesiones. Además del tratamiento para disminuir el colesterol hipolipemiante, se perfilan nuevas estrategias terapéuticas para tratar la arteriosclerosis, sobre todo en el camino que hemos ido investigando, el proceso inflamatorio. Y se han encontrado entonces nuevas formas de visualizar la placa. Así como les dije que el proceso clásico era mirar la cinecoronariografía, ahora existen técnicas para ver directamente la pared. Por ejemplo, podemos usar el ultrasonido endovascular, el IVUS. Entonces, ¿qué permite esto? Nos permite imágenes de corte en 2D de la pared propia de la arteria. Se puede evaluar y cuantificar precisa y reproduciblemente el área de la luz, de la placa y del vaso. Podemos ver áreas de luz, placa y vaso. Ver también las características morfológicas, ver también la parte de la cápsula fibrosa, ¿no? La clasificación. Es el único método por imágenes que permite caracterizar casi histológicamente la placa en vivo. También tenemos la tomografía computada por emisión de electrones, que detecta calcio en la arteria coronaria, el famoso score de calcio, que está tomando mucha importancia, y también la resonancia magnética nuclear, que es una técnica que permite también determinar el acúmulo de lípidos en el tejido. Esto es lo que yo veía clásicamente, ¿no? La parte de la imagen que tenemos aquí hacia la izquierda mía, que es la imagen de una arteria coronaria, en la cual es un paciente que ha tenido un infarto, ¿no? Y tienes ahí dos zonas, la zona A y la zona B. La zona A muestra un gran compromiso de la luz, ¿no? Casi como si fuera una punta de lápiz aquí. El contraste pasa por una zona muy estrecha. Entonces uno diría que ahí está el infarto. Pero cuando pasas el IVUS, ¿no? Cuando pasas el IVUS te das cuenta que no es en la zona A donde se ha roto la placa. El IVUS te dice que la ruptura de la placa está en la zona B. Aquí. Ahí en la zona B está el sitio de la ruptura de la placa con la formación del coágulo, ¿no? Y ahí se ve, inclusive como el contraste en esa zona B toma un color medio gris. Hay un trombo oclusor ahí. Y hay una tomografía muy especial, que es la tomografía de potencia óptica. La tomografía del OCT tiene una luz infrarroja que permite hacer una reproducción muy exacta de la arteria, ¿ya? Y tiene una resolución muy superior a la ecografía. A la ecografía, o sea, el IVUS, ¿no?
inclusive a la angiografía convencional. Entonces, puede mostrarnos muy claramente la pared, nos puede dar información sobre la composición de la placa, identificar el sitio de la ruptura, nos puede permitir ver si el tratamiento es efectivo. Y acá tenemos un ejemplo de IBUS. Miren, este es el IBUS, el ultrasonido, y comparen con la resolución que les da la tomografía de tipo de coherencia óptica. Es muy superior. ¿Ya? Prácticamente tienen imágenes histológicas. Aquí pueden ver la arteria coronaria, miren, en el sentido longitudinal. Ven cómo la luz del vaso deja de tener la característica normal, el diámetro parejo, sino que ya se come como a rosallada, ¿no? Como ven ahí. ¿Y cuál es el problema con la enfermedad? ¿Cuál es el problema real? El problema real es que la tenemos, sabemos que la tenemos, ¿no? Sabemos que por aquí, entre ustedes, de repente hay gente con plata, eso lo sabemos. Pero, ¿quiénes van a ser muertos? Ese es el problema. Entonces, si uno se va a morir, ¿no es cierto? Si uno va a tener un evento súbito, tiene que saber por qué se produce. Miren acá, esta es la presentación inicial de la enfermedad coronaria en el estudio de Framingham. ¿Qué fue Framingham o qué es Framingham? Framingham es un estudio de cohorte hecho en una población americana de casi 5.000 personas que fueron seguidas por más de 30 años. Entonces, en estos pacientes que vieron que la presentación inicial de enfermedad coronaria en varones, 62% debutaron con un infarto de miocardio agudo o muerte súbita como presión inicial. O sea, se hicieron evidentes sus problemas de enfermedad con la muerte. Y en el caso de las mujeres, con el 46%. Por lo tanto, hay que identificar a los pacientes de riesgo. ¿Quiénes son de riesgo? Paciente de edad avanzada es de riesgo, evidentemente. Paciente con hipertensión arterial es de riesgo. Y si sumamos los dos, ancianos más hipertensos, el riesgo de enfermedad coronaria es mayor al doble. Para las edades entre 65 y 94 que para las edades entre 35 y 64. O sea, a más edad, evidentemente, más probabilidad. Pacientes de raza negra hipertensos. Mortalidad por enfermedad coronaria 50% mayor que para la población general. Pacientes hipertensos con diabetes, eso se llevan la tinca, ¿no? Hipertenso diabético, 2 a 4 veces más probabilidades de enfermedad coronaria que los hipertensos no diabéticos. El 25% de los varones y el 38% de las mujeres mueren dentro del año diagnosticado de infarto. ¿Qué significa eso? Que si un paciente se infarta, ya de por sí, y sobrevive a su infarto, ya de por sí tiene altísimo riesgo. ¿Por qué? Porque si infartó, el 25%, la cuarta parte de los varones van a estar muertos al año. ¿Ya? Y casi el tercio de las mujeres. Enfermedad cardiológica aguda, como factor de riesgo, dice que 1 de cada 10 pacientes presenta recurrencias no fatales de infarto o muere dentro de los 2 meses de la presentación del primer infarto. O sea, te infartaste, estás en alto riesgo de volver a tener un infarto o de morir. Y la angioplastía, el 40% de los pacientes pueden estar en un nuevo procedimiento dentro de los 6 meses, cuando te hacen angioplastía. Significa que la enfermedad vuelve, progresa, está presente, ¿no? O sea, no es que se vaya. Y los factores de riesgo, el mismo estudio Framingham nos lo precisó bien claramente. Acá tenemos los factores de riesgo tradicionales que fueron identificados por este estudio tan grande: la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el colesterol HDL bajo, la diabetes, el tabaquismo, la hipertrofia ventricular izquierda en el EKG. Entonces, estos factores, ¿no?, que ven aquí, van como que en suma exponencial. Si tienes un solo factor, por ejemplo, solamente eres hipertenso nada más, tendrías un 4% de probabilidad de un evento a los 10 años, 4% de infartarte. Pero si tienes hipertensión y a eso le agregas colesterol elevado, subes a 6. Si le agregas colesterol HDL bajo, le subes a 10. Si le agregas diabetes, 14. Si le agregas tabaquismo, 21. Y si hay hipertrofia ventricular izquierda, 40. O sea, a más factores de riesgo, muchas más probabilidades que tengas un evento. Muchos pensábamos que lo más importante era la presión sistólica, ¿no?, para definir el riesgo. Pero miren esta tabla interesante, esta gráfica interesante. ¿Dónde está el verdadero riesgo? Miren, acá tenemos la presión diastólica y acá tenemos la presión sistólica. Evidentemente, a mayor presión sistólica, sí, las tasas de mortalidad aumentan. Pero ¿dónde está
la columna más alta. La columna más alta está aquí. ¿Y qué nos dice esta columna alta? Son aquellos pacientes que tienen sistólicas altas y diastólicas bajas. Eso nos dice esta columna. O sea, ¿qué paciente va a tener más posibilidad de infartarse? Evidentemente, el hipertenso, ¿sí? Pero ¿cuál hipertenso? El hipertenso que tiene sistólica alta y tiene diastólica baja. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la sistólica y la diastólica es la presión de pulso. Si yo les digo que le tomé a ustedes 140-70 de presión, su presión de pulso es 70. Es la diferencia entre sistólica y diastólica. Y esa presión es la que golpea la lesión. Esa es la presión que hace la onda de pulso ahí, sobre la lesión. Entonces, mientras mayor sea la diferencia, mayor va a ser la presión de pulso. Y más probablemente va a producir el daño, ¿no?, en la placa. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Evidentemente es disminuir morbilidad y mortalidad. Eso significa aumentar la cantidad de la vida. Pero tan importante como aumentar cantidad de vida es mejorar calidad de la vida. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir los síntomas y la recurrencia del isquemia. Entonces tenemos que tratar evidentemente los factores de riesgo. Ya hemos hablado de ellos, ¿no? Si el paciente fuma, ¿qué debemos decir? Deje de fumar, señor, ¿no? Deje de fumar. Ya cada vez veo menos estudiantes de medicina que fuman, lo que me alegra mucho. LDL de colesterol elevado, dieta y fármacos. ¿Para qué? Para lograr niveles bajos. Hipertensión arterial, ¿no?, bajar la presión. Hipertensión auricular izquierda, retencionar la hipertensión. Factores termogénicos, ¿no?, antiagregantes plaquetarios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y estos son un ejemplo de cómo, tratando ese colesterol elevado, tú mejoras o disminuyes la probabilidad de eventos. Acá tenemos múltiples estudios clínicos grandísimos, ¿no?, trials que llaman, con una suma de 31.000 pacientes, en los cuales que notamos, miren, si ustedes le bajan 20% nada más el colesterol total, disminuyen 25% la tasa de mortalidad. Si ustedes le bajan 28% el colesterol malo le dicen al LDL, a la glucosamina de baja densidad, ya, bajan 32% los eventos mayores. O sea, muerte por enfermedad cardiovascular y infarto de miocardio. Si bajan 13% los triglicéridos, 32% menos de enfermedad coronaria fatal. Y si suben 6% el HDL, 28% menos de revascularización. ¿Y cómo uno puede más o menos intuir, o puede saber, o puede más o menos darse una idea de que estamos atravesando un proceso esclerótico? La forma más práctica es tratar de ver, como es un proceso sistémico, si alguna arteria está comprometida. ¿Cuál arteria es la más fácil de investigar? La carótida. La carótida. Entonces hacemos una ecografía de la carótida, y podemos ver lo que se llama el grosor de la íntima media. El grosor de la íntima media se puede dividir en quintilos. Si tienes un quintilo que está severamente afectado, tu riesgo evidentemente es tremendo. Esta es la tasa acumulativa libre de eventos, ¿no? Si estás en el primer quintilo, o sea, tu grosor íntima media está dentro de básicamente casi lo normal, tienes pocos eventos. Pero si estás en el quinto quintilo, mira, la tasa acumulativa de eventos baja pues a 70%, ¿no? Eso es de años, ¿ya? Entonces, todos los estudios nos dicen que debemos tratar en los pacientes que tienen probabilidad de enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular, enfermedad esclerótica, los lípidos, ¿no? Estudios de prevención primaria clásicos como el WUSCOX, como el ASCAS, como el TESCAP, ya lo mostraron muy claramente, ¿no? Disminuye el LDL o sube el HDL y bajo el índice de infarto, ¿no? Pero así como los de prevención primaria se mostró esto, también se pudo demostrar en los de prevención secundaria. O sea, estos pacientes son pacientes que ya se infartaron, se hayan tenido un infarto. Ahí tenemos el estudio 4S, el LIP, el HER, y todos muestran lo mismo, que si yo bajo el colesterol LDL o subo el HDL, bajo claramente porcentaje por tasa de eventos, ¿ya? Y muy interesantemente, el bajar la tasa de eventos no va relacionado directamente con aumentar mucho el diámetro de la estenosis,
de la arteria coronaria. Miren, por ejemplo, acá tenemos este estudio, el PAX, que trató pacientes con ácido nicotínico y con estipol. Y vean ustedes la disminución de eventos coronarios en relación al cambio de la estenosis. O sea, ¿cuánto conseguí que la placa redujera? Miren, conseguí que la placa redujera menos del 1%. O sea, del diámetro de la luz aumenté a penitas. Pero vean ustedes cuánto le pude bajar los eventos, 80%. ¿Qué significa eso? Que el tratamiento, más que buscar que la placa se haga más chiquita, lo que busca es estabilizar la placa. Evitar que la placa esté proclive a infartar. Eso es lo que busca el tratamiento. Y se han hecho muchos estudios para establecer lo que les estoy presentando acá, que son las famosas tablas de riesgo. O sea, qué pacientes se van a infartar y qué pacientes no se van a infartar. Estos estudios se basan en todos estos múltiples seguimientos de corte que les he dicho. Acá tenemos una tabla muy conocida en la cual para riesgo coronario tenemos a los hombres que tienen una tasa de eventos mayor y a las damas que tienen una tasa de eventos menor. Y vean ustedes cómo, según el grupo etario, ¿no? Acá tenemos 30, los grupos de los 30 años, los 40, 50. Mientras más edad tienes, más colores rojos tienes, ¿no? O sea, más posibilidad, ¿no? A más edad, más posibilidad de que te infarte, ¿no? En el caso de las damas, qué bonito, las damas ustedes están libres de problemas, 30 años no pasa nada, ustedes casi todas tienen 30, ¿no? O menos de 30, ¿no? Menos de 30. Menos de 30. Entonces, todos ustedes están libres de esto hasta que llegue pues, a cuánto. Tendría que llegar a 50, 60 por ahí, ¿no? 50, 60. ¿Qué más notamos? Que esta es la columna de los no fumadores y esta es la columna de los fumadores. La columna de los fumadores, ¿no? Tiene mucho más colores rojos que la columna de los no fumadores. Y luego tenemos la columna, la parte de lo que divide esto por la presión. Los hipertensos, mientras más presión tengan, más color rojo, ¿no? Los estos factores de riesgo. Así como en los factores de riesgo clásicos que les acabo de mencionar, hay nuevos factores de riesgo, ¿ya? Nuevos factores de riesgo para establecer la presencia de enfermedad coronaria. Estos son la presencia de, sobre todo, marcadores de inflamación. Lipoproteína A, la homocisteinemia, el PCR ultrasensible, el dosaje de fibrinogenio y los marcadores de inflamación como el ácido úrico. Todos estos permiten ustedes establecer si el paciente tiene más riesgo de enfermedad coronaria, ¿no? Presentar enfermedad coronaria. Hasta ahí hemos hecho una revisión muy breve de lo que es la parte de la epidemiología, la parte de la fisiopatología. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, a ver. Cuando me estaba contando el riesgo decía que hiciera más, o sea, que aparecía uno más en cada riesgo. Algunos de los factores, independientemente de cuál sea, mostraban mayores porcentaje, mayor. Sí, hay un factor de riesgo, evidentemente, que sí, en los estudios muestra que es el factor de riesgo más, de más peso, ¿no? Que dicen que es el tabaquismo. El tabaquismo es prácticamente el factor de riesgo que tú puedes, en el cual puedes incidir, que mejor podrías evitar a tu paciente problemas. O sea, tú tienes que convencer a tu paciente que no debe. Es el factor más importante. Vamos a empezar con el síndrome coronario crónico, ¿ya? El coronario crónico. Sí. En el caso del tabaquismo, bueno, el interior puede ser el toque, el superior más. ¿Cómo sería el tabaquismo? Del tabaquismo, me parece que sería hipertensión arterial y diabetes. Eso sería el factor